Por favor, sálvame de las vías. Seré tu esposa. Haré lo que me pidas, dijo la chica comanche. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dar me gusta al vídeo y contarnos en los comentarios desde donde nos ves. El territorio de Arizona, a finales de verano, tenía una forma de vaciar el ruido de la cabeza de un hombre. Clint Khan había estado cabalgando la mayor parte de la mañana, siguiendo la línea del nuevo ferrocarril. Su destino no era ningún lugar en particular, solo un pequeño puesto comercial que sabía que tenía café y un cocinero que aún aceptaba pieles como pago. A los 42 años, con más años a sus espaldas que los que valía la pena contar por delante, Clint se movía por el territorio como un hombre que había dejado de percibir cosas hacía mucho tiempo. Antiguo agente de la ley, había dejado la placa después de que un tiroteo acabara con la vida de su esposa y su hijo. Desde entonces, su trabajo había sido simple: trabajos ocasionales, reparar cercas, un poco de trabajo con ganado, manteniéndose alejado de los problemas siempre que fuera posible. Pero los problemas no siempre devolvían el favor. Desde un alto rocoso lo vio antes de entender lo que estaba mirando. A unos 30 metros, las vías del tren cortaban en línea recta la pradera. Sobre los rieles, bajo el sol, yacía una mujer descalza, con brazos y piernas atados fuertemente con cuerda de cáñamo áspero, la cabeza girada levemente hacia el cielo como si esperara algo. Su vestido, de piel de ciervo tradicional comanche, estaba rasgado en el cuello y deshilachado en el bajo. El polvo cubría su piel y su cabello, y sus muñecas estaban en carne viva por los intentos de liberarse. Clint sintió que la mandíbula se le tensaba. Había visto antes ese tipo de crueldad, hombres usando el aislamiento como escudo para hacer lo que les daba la gana. El calor, la lejanía de la ley y la compañía que llevaban los hacía más valientes de lo que tenían derecho a ser. Cerca de la mujer, 3 hombres descansaban junto a una hoguera. Por sus botas y el corte de sus camisas, los identificó como obreros del ferrocarril, probablemente parte de la cuadrilla que empujaba las vías hacia el oeste. Una botella de whisky pasaba de mano en mano. Sus rifles estaban apoyados contra una pila de madera como herramientas que habían olvidado guardar. Uno de ellos lanzaba piedras hacia la mujer atada, sonriendo cuando caían lo bastante cerca como para hacerla estremecerse. Clint permaneció quieto en la silla, observando. Sintió el peso de la decisión apretarle. Sabía que si intervenía, no habría vuelta atrás. 3 hombres armados, probablemente borrachos, y una mujer atrapada en medio. Podría seguir su camino, fingir que no lo había visto. Eso sería lo más inteligente, lo que haría un hombre sin interés en la pelea. Pero esa parte de él, la que respondía a la placa, no podía dejarlo pasar. Pensó en las veces que había visto a otros apartar la mirada y en cuántas vidas se habían perdido por eso. Se bajó del caballo, dejando las riendas flojas para que el animal permaneciera quieto. El revólver en su cadera se sentía más pesado que de costumbre. Su mano descansaba sobre la empuñadura gastada, más por estar preparado que por comodidad. Descendió por la pendiente despacio y con cuidado, colocando las botas con precisión, usando los matorrales dispersos como cobertura. Los hombres no lo notaron al principio. Hablaban en voz alta, arrastrando las palabras, concentrados en su diversión. Cuando uno de ellos vio el movimiento, Clint ya estaba lo bastante cerca para que su voz se oyera. «Hasta ahí», dijo Clint con tono plano. Ellos se giraron. Uno extendió la mano hacia su rifle. Clint levantó su Colt, el cañón firme, el pulgar descansando suavemente sobre el martillo. «Déjalo donde está», ordenó. Los 2 que estaban sentados no se movieron. El que estaba de pie se quedó congelado a medio camino hacia su arma, con los ojos saltando entre la pistola, la mano de Clint y la certeza tranquila de su rostro. Clint mantuvo la mirada en ellos mientras se acercaba a la mujer. Se arrodilló a su lado y sacó su cuchillo de la funda. La cuerda estaba seca, las fibras rígidas por el calor y la tensión. Bastaron 3 cortes rápidos para liberar sus tobillos y muñecas. Ella rodó fuera de los raíles, raspándose los brazos con la grava. Clint la sujetó por el hombro para mantenerla erguida.
Podía sentir la tensión en ella, los músculos tensos, lista para moverse pero sin saber a dónde. Entonces llegó el sonido, una bocina de tren a lo lejos, el retumbar bajo de las ruedas en la vía. Creció rápido, la vibración subiéndole por las rodillas desde el suelo. Arriba, dijo en voz baja. La guió hacia la cuneta seca junto a las vías, manteniéndose entre ella y los tres hombres. Se agacharon entre las hierbas secas justo cuando el primer vagón rugió al pasar. El aire tembló con la fuerza, las ruedas de hierro chillando, la gravilla golpeándoles el rostro. Cuando el último vagón pasó, el silencio que quedó parecía más pesado que el ruido. Clint se levantó y le tendió la mano. Ella la tomó, su agarre pequeño pero firme a pesar de la piel en carne viva alrededor de las muñecas. Su voz salió baja y estable. Por favor, sálvame de ellos. Seré tu esposa. Haré lo que quieras. No había súplica en su tono, solo la verdad simple de alguien sin otra opción. Clint no respondió. La subió a la silla y montó detrás de ella. Y giró el caballo hacia campo abierto. Los hombres gritaron algo tras ellos, pero las palabras se perdieron con el viento. El trayecto desde las vías hasta el lugar de Clint llevó más de una hora, con el sol aún lo bastante alto como para reflejarse en cada parche de tierra desnuda. Mantuvo el caballo a un trote constante, cuidando el equilibrio de la mujer en la silla. Ella permanecía rígida delante de él, con las manos apoyadas suavemente en el pomo, sin mirar atrás ni una sola vez. Podía sentir lo tensa que estaba, la forma en que sus hombros permanecían bloqueados y su respiración superficial, pero no temblaba, ni siquiera cuando pasaron junto a un grupo disperso de mezquites que podrían haber ocultado a alguien al acecho. Calculó que tendría 24, quizá 25 años, fuerte de constitución pero delgada, por no haber comido lo suficiente durante demasiado tiempo. Las marcas en sus muñecas y tobillos no eran solo de ese día. Estaban oscurecidas en algunos puntos, lo que significaba que ya había estado atada antes. El vestido de piel de ciervo roto parecía haber sido pisoteado, con los flecos y abalorios rotos en varios lugares. No le hizo preguntas en ese momento. Habría tiempo después, y presionarla demasiado pronto podría cerrarla para siempre. La pregunta de quién era y cómo había terminado allí ya empezaba a formarse en su mente, pero la respuesta podía esperar hasta que estuvieran en un lugar donde el aire no oliera a humo de ferrocarril y whisky rancio. Por ahora, la prioridad era sacarla de campo abierto. Cuando su granja apareció a la vista, una pequeña cabaña de madera, un cobertizo adosado, un corral con 2 caballos y una mula, parecía casi fuera de lugar en medio de la extensión plana que la rodeaba. El sitio estaba en silencio. Sin visitantes, sin vecinos a kilómetros. Esa era la razón por la que lo había elegido años atrás. Bajó primero, luego la ayudó a desmontar. Sus pies descalzos tocaron la tierra y la vio encogerse por el calor, cambiando el peso de un pie a otro. Sin decir nada, fue al cobertizo y volvió con un par de mocasines viejos, dejados meses atrás por un comerciante. Se los entregó. Ella dudó un momento, pero luego se los puso. Dentro, la cabaña olía ligeramente a pozos de café y al último guiso que había hecho 2 noches antes. Una mesa, 2 sillas, una cama pequeña contra la pared del fondo y una estufa de hierro ocupaban la mayor parte del espacio. Señaló hacia la cama. Puedes quedarte ahí. Yo dormiré junto al fuego. Ella no discutió, pero sus ojos permanecieron en él, como sopesando si creer su ofrecimiento. Él colocó una taza de lata sobre la mesa, la llenó del jarro de agua y la empujó hacia ella. Bebió rápido, y luego más despacio, al darse cuenta de que no había prisa. El silencio entre ellos no era incómodo, solo pesado por lo que no se había dicho. Él lo rompió primero. ¿Nombre? Ella dudó. Thea. Era la primera pieza real que tenía de ella, y él le dio la suya a cambio. Clint. No la presionó sobre los hombres de las vías ni de dónde venía. Pero sabía que otros lo harían. ¿Se había escapado de un campo de trabajo? ¿La estaban buscando? ¿Tenía familia cerca? La forma en que lo miró después de liberarla decía que no esperaba regresar a ningún lugar donde hubiera estado antes.
Puso una olla sobre la estufa con frijoles, una tira de tocino salado y la última cebolla. Mientras se cocinaba, ella permaneció sentada en el borde de la cama observándolo. Sus ojos no recorrían la habitación como los de alguien curioso, se mantenían fijos en él, siguiendo cada movimiento, como si aún evaluara si era peligroso. Cuando la comida estuvo lista, sirvió en 2 cuencos. Ella comió en silencio, el sonido de las cucharas raspando el metal. Solo cuando terminó pareció relajarse lo suficiente para dejar caer los hombros. Él la vio mirar 2 veces hacia la puerta, comprobando que seguía cerrada. La noche cayó rápido. Clint desenrolló una manta cerca del fuego y la dejó para la cama antes de apagar la lámpara. Habló una vez más, sin mirarla. Nadie va a entrar por esa puerta a menos que yo lo permita. ¿Puedes dormir? Ella no respondió, pero cuando él se recostó, escuchó el leve crujido de la cama mientras ella se acomodaba. Permaneció despierto mucho tiempo, atento a cualquier ruido afuera, repasando las posibilidades en su mente. Si esos hombres de las vías vendrían a buscarla, si tenía enemigos en otro lugar, si siquiera querría quedarse. Por ahora, estaba allí, y eso era suficiente. Pero sabía que la calma no duraría para siempre. Clint estaba despierto antes de que la primera luz se asomara sobre las llanuras. Años de costumbre lo hacían fácil. Su mente estaba clara, sus movimientos eran silenciosos. El fuego en la estufa se había reducido, dejando la cabaña fresca. Se levantó, añadió 2 pequeños leños y puso la cafetera al calor. Detrás de él, escuchó el crujido de la cama. Thea estaba sentada, con el cabello suelto sobre los hombros, los ojos siguiéndolo sin hablar aún. El agua está en el jarro, dijo, señalando la mesa. Ella se levantó despacio, los mocasines sin hacer ruido en el suelo, y se sirvió una taza. Él notó cómo la sostenía con ambas manos, como si quisiera el calor. Tenía trabajo que hacer. La valla norte estaba ladeada desde la última tormenta. Se puso el sombrero y ajustó el cinturón con el arma. Ajustó el cinturón y la miró. Estaré dentro de la casa, dijo. Si alguien se acerca, te quedas dentro. Mantén la puerta atrancada. Ella asintió brevemente, pero él pudo ver la pregunta en sus ojos. ¿Volverían esos hombres? No lo dijo en voz alta, pero él estaba pensando lo mismo. Fuera, junto a la valla, trabajó con el ahollador en la tierra seca, reemplazando un poste podrido tras otro. El sonido de cada palada resonaba en el aire quieto. De vez en cuando, echaba un vistazo hacia la cabaña y la veía en la puerta, observándolo. Supuso que estaba evaluando si confiar en él más de lo que ya lo había hecho. Al mediodía, regresó a por agua. Dentro, la cabaña olía ligeramente a gachas de maíz hervidas. Ella había encontrado la olla y preparado una pequeña tanda sin preguntar. Él se sentó y comió unas cucharadas. ¿Sabes cocinar en esa estufa? Preguntó. Ella se encogió apenas de hombros. Mi madre, ella me enseñó. Su voz era baja, cautelosa, pero era la primera vez que le ofrecía un pedazo de su historia sin que él lo pidiera. Lo tomó como un paso adelante. ¿Te queda familia? Preguntó él. Sus ojos se encontraron por un momento con los de él, luego se apartaron. Nadie. Eso fue todo lo que dijo, pero el tono, plano y definitivo, le indicó que no debía insistir. Observó cómo se movía por la habitación, memorizando dónde se guardaba todo, el aceite de lámpara bajo la cama, la lata de café en el armario, el rifle colgado en la pared. No solo estaba mirando, estaba aprendiendo la disposición como alguien que podría necesitar defenderse. Más tarde, él trajo una camisa y unos pantalones que pensaba remendar. Ella lo sorprendió al tomarlos sin decir nada, enhebrar una aguja y ponerse a coser. Sus puntadas eran firmes y rectas, más rápidas que cualquiera de las suyas. Cuando se los devolvió, él asintió. Buen trabajo. No era gran cosa, pero bastó para que ella le dirigiera una mirada con el más leve rastro de satisfacción. A medida que el día avanzaba hacia la tarde, Clint seguía pensando en algo de la primera noche, la forma en que ella se estremeció cuando el viento hizo golpear la contraventana suelta de la cabaña.
Eso le dijo que había estado en lugares donde los ruidos significaban peligro. Si los hombres de las vías sabían dónde vivía, podían venir de noche, quizá cuando él no estuviera preparado. Decidió que mantendría el rifle cerca por las noches hasta estar seguro de que ella estaba a salvo. Esa noche, cenaron juntos en la mesa. No hablaron, solo el sonido de la estufa y el raspar de las cucharas contra el estaño. Cuando la última luz se apagó, Clint comprobó la puerta 2 veces y se aseguró de que el cerrojo quedara bien puesto. Ella lo notó. ¿Crees que vendrán?, preguntó. No lo sé, respondió él con honestidad. Pero si lo hacen, se arrepentirán. Su expresión apenas cambió, pero los hombros se le relajaron lo suficiente como para que él lo notara. Bajó el fuego y volvió a tumbarse en la manta junto a la estufa, con el colt a mano. Ella se recostó en la cama, los ojos abiertos un buen rato antes de que el sueño la encontrara. Por ahora, no había jinetes en la distancia, ni sonidos más allá del suave viento nocturno. Pero Clint sabía que la paz en el territorio era algo que solo se tenía hasta que alguien decidía arrebatártela. Los 2 días siguientes pasaron tranquilos, pero la tranquilidad en el territorio nunca duraba sin un precio. Clint había vigilado el horizonte cada mañana y cada tarde, buscando rastros de polvo. La tercera tarde, justo cuando el sol empezaba a caer lentamente, apareció el tipo de movimiento que había estado esperando: 3 jinetes que venían del este. Incluso a distancia, reconoció la postura encorvada y el paso flojo de hombres que habían estado bebiendo. Thea estaba junto al corral, echando puñados de heno a la mula. Clint salió al porche con el rifle ya en la mano. «Dentro», le dijo. Ella se quedó inmóvil, con los ojos siguiendo a los jinetes, y luego fue directamente a la cabaña sin decir nada. La puerta se cerró y él oyó el cerrojo caer en su sitio. Los 3 caballos aminoraron el paso al llegar a la valla. Los hombres no se molestaron en desmontar al principio, solo se quedaron allí, mirándolo como si lo evaluaran. Clint mantuvo una postura relajada, pero con el rifle bajo y listo. ¿Tienes algo que nos pertenece?, preguntó el que iba delante. Su cara estaba enrojecida por el sol y el licor. El tipo de hombre que creía que el volumen podía sustituir a la razón. No lo creo, respondió Clint. Su voz se mantuvo tranquila, proyectándose por el patio sin necesidad de gritar. Ella estaba con nosotros, insistió el hombre. La queremos de vuelta. Es la ley. Clint dio un paso adelante lentamente. Atáis a una mujer a las vías y perdéis el derecho a opinar. Uno de los otros se rió, corto y con malicia. Es una india. No se convierte en tuya solo porque la soltaste. El jinete delantero desmontó, las botas golpeando la tierra. Llevaba un revólver en la cadera, con la mano colgando lo bastante cerca para dejar claro el mensaje. Clint ajustó el rifle, levantando el cañón apenas unos centímetros. Si intentas cogerlo, no terminarás de desenfundar, dijo Clint con frialdad. Eso lo hizo detenerse. La mandíbula del hombre se movió, pero su mano permaneció donde estaba. Detrás de él, el segundo jinete. El segundo murmuró algo sobre no querer problemas. El tercero, alto y de rostro estrecho, simplemente escupió en la tierra y se quedó mirando la puerta de la cabaña. Dentro, Thea estaba justo detrás de la ventana, observando. Podía ver la postura de Clint, la forma en que no se inmutaba bajo sus miradas. Sintió que el calor le subía al pecho. Miedo, sí, pero también una necesidad aguda de estar a la vista en vez de esconderse. Sin pensar, quitó la barra de la puerta y salió al porche. El movimiento atrajo todas las miradas. Aún vestía el remendado vestido de piel de ciervo, el cabello cepillado pero suelto. Se irguió y habló con una voz que se proyectó en el aire inmóvil. «No soy vuestra», dijo, mirando directamente al jinete de delante. Por un momento, nadie habló. El alto frunció el labio con desdén. «Cambiarás de idea cuando lleve la ley». La voz de Clint cortó el aire. «La ley está a un largo viaje de aquí, y por ahora, la estás mirando. Te lo digo claro, lárgate». Los ojos del líder se movieron entre ellos, calculando. Finalmente,
volvió a montar en su caballo. Te arrepentirás, dijo, pero ya sin mucha fuerza en sus palabras. Se marcharon, avanzando lo bastante despacio para dejar que sus palabras quedaran flotando, pero lo suficientemente rápido para irse antes de que cayera la luz. Clint los miró hasta que el polvo los trabó, luego bajó el rifle. Thea se veía en el porche, las manos a los lados. Él la observó un momento antes de hablar. Puede que lo intenten otra vez, pero la próxima estaré listo antes de que se acerquen. Ella asintió una vez. Yo también. No había desafío en su voz, sino una afirmación, y Clint supo que lo decía en serio. Esa noche, él mantuvo el rifle más cerca del catre, y ella mantuvo la barra en la puerta incluso después de que él se acostara. Ambos sabían que el asunto no había terminado. Pero ahora estaba claro que lo enfrentarían juntos. La mañana después del enfrentamiento, Clint estaba fuera antes de que el sol asomara en el horizonte, revisando el terreno en busca de huellas frescas de caballos. El patio solo tenía sus propias pisadas, pero no confiaba en el silencio. Los problemas no siempre se anunciaban con huellas, solían aparecer cuando uno se convencía de que se habían ido. Thea salió al porche con un chal sobre los hombros. Lo observó dar la vuelta al corral, apoyándose en un poste cuando él regresó. ¿Volverán?, preguntó. Podría ser, dijo Clint. Podría ser que esperen una mejor oportunidad. Ella no apartó la vista de él. ¿Qué harás? Lo mismo que ayer, pero más rápido. Eso pareció bastarle por ahora. Entró, y cuando Clint la siguió, el olor a algo cocinándose lo sorprendió. Ella había encontrado la harina y la manteca, preparando pan plano sobre la plancha de hierro de la estufa. Se dio cuenta de que era la primera vez que olía pan en el lugar desde la muerte de su esposa, hacía años. Ella deslizó un trozo en un plato de hojalata y lo puso frente a él sin decir palabra. Comieron en silencio, pero Clint ya pensaba en el futuro. Si esos hombres volvían con más jinetes, la cabaña sola no sería suficiente cobertura. Decidió hacer pequeños cambios. Nada obvio, pero suficiente para inclinar la balanza a su favor. Pasó el resto de la mañana reparando la contraventana para que no golpeara con el viento, colocando un barril de agua extra más cerca de la puerta y despejando una línea de visión hacia el este por si necesitaba disparar desde el porche. Esta vez Thea no solo observó. Lo siguió al cobertizo, revisó clavos, le pasó el martillo sin que él se lo pidiera, e incluso bajó una bobina de cuerda de las vigas cuando la necesitó. Sus movimientos eran deliberados, como si estuviera aprendiendo más que la ubicación de las cosas. Estaba aprendiendo a vivir allí. Al mediodía, trabajaban codo a codo, reparando una sección de la valla del corral. Clint se sorprendió observando cómo manejaba las herramientas, notando la rapidez en su agarre, la forma en que comprobaba la firmeza del poste después de cada golpe. No era el trabajo de alguien acostumbrado a la ociosidad. Cuando se detuvieron a descansar, él preguntó lo que llevaba días guardando desde aquella jornada en las vías. ¿Por qué estabas con ellos? Sus ojos permanecieron en la línea de la valla. Me sacaron del campamento donde estaba. Dijeron que me cambiarían por provisiones en otro pueblo. Al principio les creí. No debería haberlo hecho. ¿Campamento?, preguntó con suavidad. Parte de la gente de mi madre, no toda mi familia, lo que queda de ella. Íbamos hacia el norte, pero me dejaron. No explicó por qué, y él no insistió. El tono de su voz dejaba claro que ya había dicho más de lo que pensaba contar. A medida que el sol bajaba, ambos miraban de vez en cuando hacia el horizonte, medio esperando jinetes. No llegaron, pero la inquietud se veía allí. Esa noche, mientras Clint afilaba su cuchillo en la mesa, Thea cosía a la luz de la lámpara, reparando otro desgarro en su vestido. La habitación estaba en silencio, salvo por el raspar del acero contra la piedra y el suave deslizar del hilo. Cuando terminó, dobló la prenda con cuidado y la dejó a un lado. Si sigues arreglando ese vestido, dijo Clint, te vas a quedar sin tela. Ella mostró la más leve sonrisa. Lo haré durar. Es lo único que tengo. Él pensó en eso un momento,
luego se levantó y sacó una manta de lana doblada de la estantería. Esto servirá hasta que podamos concebir más, dijo, dejándola sobre la mesa. Ella la tocó, probando su peso entre las manos. Durmieron esa noche con el mismo acuerdo tácito de antes, él junto al fuego, con el rifle cerca, y ella tras la puerta atrancada del dormitorio. Pero ahora la diferencia era clara. Ella ya no se escondía del enfrentamiento, estaba lista para afrontarlo con él si llegaba el momento. A la mañana siguiente, el viento había cambiado, trayendo olor a lluvia desde algún lugar lejano. Clint estaba apretando la cincha de la silla cuando vio a Thea junto a la esquina de la cabaña, escudriñando la llanura. No solo miraba, estudiaba la distancia como alguien que espera movimiento. ¿Ves algo?, preguntó él. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos siguieron fijos en el horizonte. No, solo que no me gusta no saber dónde están. Clint lo entendió. La incertidumbre desgasta más los nervios que la pelea en sí. Iremos hoy al pueblo, dijo. Necesitamos harina, munición, quizá algo de tela para ti. Y quiero que la gente te vea aquí conmigo. Será más difícil que digan que perteneces a otros si medio pueblo ha visto lo contrario. Thea dudó, luego asintió lentamente. Él podía notar que estaba pensando en lo que significaba entrar en el pueblo, exponerse a extraños, algunos quizá conocidos de los hombres de las vías. Partieron a media mañana. El camino estaba duro por la semana sin lluvia. El sonido de sus caballos se expandía en el aire quieto. Al acercarse al pequeño grupo de edificios que hacía las veces de pueblo, Clint sintió el cambio en su postura. Ella se irguió en la silla, con la vista al frente y la mandíbula apretada. En la tienda general, Clint ató los caballos y la ayudó a bajar. Entraron, el aire estaba más fresco, pero impregnado de olor a aceite y productos secos. El tendero, un hombre delgado y encorvado, levantó la vista desde el mostrador. Sus ojos se detuvieron en Thea una fracción de segundo más de lo debido. «Buenos días, Khan», dijo. Hacía tiempo que no le veía. «He estado ocupado», respondió Clint, dejando una lista sobre el mostrador. «Necesito harina, café, perdigones y unos metros de tela». El hombre trajo los artículos, pero Clint vio que volvía a mirar a Thea, esta vez con más curiosidad que sospecha. Ella no bajó la vista, en cambio, le sostuvo la mirada, tranquila y firme, hasta que él se ocupó en pesar la harina. Al salir, Clint cargó con el saco y la caja, dejándola caminar delante. Observó su forma de moverse por la calle, sin prisa, sin timidez. Algunas personas se volvieron a mirar, pero nadie dijo nada. Eso, en sí mismo, era una pequeña victoria. De regreso en la granja, Thea ayudó a descargar las provisiones. Puso la tela aparte sin decir nada, pero él notó cómo pasó los dedos por ella antes de doblarla con cuidado. Durante la cena, Clint por fin preguntó lo que llevaba tiempo rondándole desde que ella le habló de la gente de su madre. «¿Cuándo te dejaron? ¿Fue por culpa de esos hombres?» Ella miró el fuego durante un largo momento. «En parte. No querían pelear una lucha que no podían ganar. Y algunos no querían que me quedara. Mi padre no era comanche. Dijeron que traía problemas». Clint sintió una lenta presión en el pecho. Sabía lo que era ser rechazado por los tuyos. «Ahora esos problemas son míos», dijo en voz baja. «Si vuelven, tendrán que responderme a mí». Ella levantó la mirada hacia él, y por primera vez desde que se conocieron, vio algo asentado en sus ojos. No solo gratitud, sino una confianza que no se puede forzar. Más tarde esa noche, cuando el viento arreció y golpeó el borde suelto del techo del cobertizo, Clint se levantó para revisarlo. Cuando volvió, Thea había puesto su rifle sobre la mesa, al alcance de la mano. No dijo nada, y él tampoco, pero ambos sabían exactamente por qué lo había hecho. Al día siguiente amaneció con una luz fría y tenue, y un viento lo bastante afilado para colarse por las costuras del abrigo de Clint. Había planeado reparar el molino de viento antes de que empeorara. La cola se estaba atascando con las ráfagas, haciendo girar las aspas de forma desigual,
pero no era un trabajo que pudiera posponerse sin arriesgar su suministro de agua. Thea estaba ordenando la nueva tela en la mesa cuando él entró a buscar la llave inglesa. ¿Necesitas ayuda?, preguntó ella. No para esto, dijo. El viento es demasiado fuerte allá arriba. No tardaré. Ella no discutió, pero sus ojos lo siguieron mientras salía. El molino estaba al borde del terreno, con la escalera gastada por años de uso. Clint revisó los pernos y comenzó a subir. La estructura metálica se balanceaba con las ráfagas, cada peldaño más frío que el anterior. Estaba a 3 escalones de la cima cuando la llave inglesa se le resbaló del guante, golpeando los soportes inferiores antes de caer al suelo. Maldijo por lo bajo y se inclinó para cogerla de repuesto, atada a su cinturón. Ese cambio de peso fue suficiente. La madera vieja bajo su bota crujió y el peldaño cedió. Cayó los últimos 2,5 metros. Aterrizó de lado, sobre el costado izquierdo. El golpe le sacó el aire de los pulmones y un dolor agudo le atravesó el hombro. Permaneció inmóvil un momento, con los dientes apretados, esperando a que pasara la oleada de calor y mareo. Thea ya corría hacia él, con la parte baja del vestido enganchándose en la hierba seca. Se arrodilló junto a él. ¿Puedes moverte? No mucho, dijo él entre dientes. Ella lo ayudó a incorporarse, con las manos firmes pero cuidadosas. Cuando intentó ponerse de pie, el hombro le gritó de dolor y las rodillas se le doblaron. Ella lo guió a medias, casi arrastrándolo, de vuelta a la cabaña. Una vez dentro, despejó la mesa de un manotazo y lo hizo sentar. Está dislocado, dijo tras una rápida mirada. Hay que colocarlo otra vez. Clint arqueó una ceja. ¿Has hecho eso antes? 2 veces. A mí, tío. ¿Confías en mí? Él dudó solo un segundo. Hazlo. Ella lo sentó de lado, apoyó su brazo contra su cadera y, con un solo movimiento firme, empujó y giró. La articulación volvió a su sitio con un chasquido sordo que le revolvió el estómago. Soltó un respiro brusco, pero el dolor disminuyó casi de inmediato. Ella le inmovilizó el brazo en un cabestrillo improvisado con una tira de la tela nueva. No levantes nada por un tiempo, ordenó con voz firme. El resto del día se ocupó de las tareas sin dudarlo: alimentar al ganado, acarrear agua, incluso entrar la leña. Clint odiaba estar inactivo, pero observó la forma en que ella se movía en cada tarea con propósito, como si siempre hubiera estado allí. Al anochecer, no pudo evitar preguntar lo que llevaba rondándole desde la caída. ¿Por qué corriste hacia mí allá fuera? Podrías haber ido a buscar ayuda. Ella se encogió de hombros. Porque eres el único aquí. Si te pasa algo, vuelvo a estar sola. Sus palabras fueron simples, sin sentimentalismo, pero cargadas de un peso que él entendía. Para ambos, el otro se había convertido en la única línea entre vivir y quedarse atrás. Esa noche, Clint mantuvo el rifle al alcance como siempre. Pero, por primera vez desde que ella había llegado, no escuchó el sonido de la barra de su puerta cerrándose. En cambio, su puerta permaneció sin trancar, y la cabaña se sintió más pequeña, más cálida, incluso con el viento golpeando las paredes. A la mañana siguiente de la caída, el cielo amaneció bajo y gris, amenazando lluvia, aunque no cayó ninguna gota. El hombro le dolía con cada movimiento, pero decidió que no podían esperar más para hacer oficial lo suyo en el pueblo. Los rumores acabarían llegando a oídos equivocados, y si aquellos hombres volvían con alguna reclamación absurda, quería que nadie dudara de dónde estaba Thea. Ella no preguntó por qué cuando él le dijo que ensillara ambos caballos, pero sus ojos se entornaron ligeramente, pensativa. Él vio que entendía que aquello era más que un viaje por suministros. Cabalgaban despacio. Clint mantenía el brazo herido inmóvil, sujetando las riendas con la mano buena. Thea iba un poco por delante, escudriñando el horizonte como si esperara que el peligro surgiera de la hierba. Cuanto más se acercaban al pueblo, más recta se volvía su espalda. La oficina del condado era un edificio bajo de madera, al otro lado de la calle principal. El ayudante del sheriff, un hombre corpulento y de pelo ralo, levantó la vista de un registro al verlos entrar.
Reconocimiento pasó por sus ojos, y Clint vio que el hombre decidió, sin decirlo, que no se entrometería en aquel asunto. «Venimos por una licencia de matrimonio», dijo Clint sin rodeos. El ayudante no parpadeó. «¿Nombres?». Thea dijo el suyo con claridad, deletreándolo para que no hubiera errores. Clint dio el suyo. El hombre rellenó el papel, el rasgueo de su pluma fue el único sonido en la sala. «¿Están seguros?», preguntó sin levantar la vista. «Sí», respondió Clint. «Y quiero que conste que ambos vinimos, estuvimos aquí y estuvimos de acuerdo». El ayudante asintió una vez, arrancó el papel del talonario y sacó una pequeña caja con anillos de latón del mostrador. Clint eligió uno sencillo, pagó en efectivo y luego se volvió hacia Thea. Ella tenía en la mano el anillo tallado que había estado trabajando por las noches, el mismo que él había visto darle forma a la luz de la lámpara. Él le deslizó el anillo de latón en el dedo, y ella le colocó el de mezquite a él. Sin discursos, sin público, solo una mirada entre ellos que decía lo que ninguno había puesto en palabras antes. Cuando salieron a la calle, el aire frío les mordía el rostro, pero ninguno se apresuró. Pasaron frente a la tienda general, frente al salón, y aunque algunas personas se giraron a mirarlos, nadie dijo nada. Era suficiente. El regreso a casa se sintió distinto. El silencio entre ellos ya no era el cauteloso de antes, era un silencio asentado, como si ambos hubieran puesto su peso en el mismo lado de la balanza y lo hubieran encontrado estable. De vuelta en la cabaña, Clint guardó los caballos en el establo mientras Thea encendía la estufa. Cuando entró, el olor a café llenaba la habitación. Ella puso 2 tazas sobre la mesa y se sentó frente a él, recostándose apenas en la silla. «Así que», dijo ella, su tono era parejo, pero sus ojos, agudos. «Ahora es más difícil que me lleven». «Más difícil», coincidió Clint. «No imposible, pero más difícil ya es un comienzo». Bebieron en silencio un momento. De ese tipo de silencio en el que ambos saben que hay más por decir, pero también que no hace falta decirlo de inmediato. Esa noche, Clint dejó el rifle apoyado en la pared en vez de tenerlo al alcance, y Thea no cerró en absoluto la puerta de su dormitorio. El aire en la cabaña se sentía distinto, seguía tranquilo, pero ya no estaba cargado de incertidumbre. Clint sabía que no era el fin de los problemas. Pero por primera vez desde el día en las vías, sentía que estaban en el mismo terreno para siempre. La primavera llegó despacio, de esa en la que cada mañana es un poco más cálida que la anterior. La tierra se ablandó y nuevos brotes comenzaron a abrirse paso por la dura tierra junto a la pared sur de la cabaña. Clint había seguido vigilando la valla más por costumbre que por preocupación. Habían pasado semanas sin rastro de los 3 hombres de las vías. Si habían decidido que la pelea no valía la pena o si habían encontrado problemas en otro lugar, no le importaba. Lo importante era que se habían ido. Thea había empezado a plantar frijoles y una pequeña hilera de verduras en el trozo de tierra que Clint le había preparado. Trabajaba temprano, con el dobladillo del vestido rozando la tierra y los mocasines dejando huellas ligeras en los surcos arados. Una mañana, Clint la observó desde el porche, con el café enfriándose en su mano. Ella se movía con la misma concentración tranquila que cuando remendaba una costura o preparaba comida, constante, segura, sin esfuerzo desperdiciado. Dentro de la cabaña, los cambios eran pequeños pero claros. Un segundo barril de agua junto a la puerta. El estante organizado en un sistema que solo ella parecía entender. A Clint no le molestaba. El rifle seguía cerca de la mesa, pero ya no era una sombra constante. El lugar se sentía vivido, no solo ocupado. Una tarde, mientras reparaban juntos la puerta del corral, Clint dijo por fin lo que llevaba sintiendo desde el día en la oficina del condado. «Podrías haberte ido», dijo, sin levantar la vista de la bisagra que apretaba. «No quise», respondió ella simplemente. Él asintió, probando el giro de la puerta. «No por el papel. Porque querías». «Así es». Él se volvió hacia ella. Ya no había vacilación en sus ojos. Ningún filo a la defensiva,
ninguna medición de lo que él podría hacer después. Era la misma mirada firme que había tenido el día que salió al porche para enfrentarse a aquellos hombres, solo que más cálida. Esa noche, después de cenar, Clint dijo la palabra comanche que ella le había enseñado. Una para agua, una para fuego, una para pan, una para cielo, y luego añadió la última que ella le había dado el día anterior, hogar. Ella sonrió, y era una sonrisa que se le quedó en los ojos mucho después de que se borrara de su boca. Cuando se acostaron, ella no fue a la habitación separada. Se quedó junto al fuego con él. Los dos sentados en la luz baja, hablando poco. Afuera, el viento movía la hierba como una ola lenta. A la mañana siguiente, ensillaron los caballos juntos, no porque tuvieran que ir a algún lugar urgente, sino porque el trabajo era más fácil entre dos. Clint habló de añadir otro abrevadero, quizá construir un ahumadero antes del próximo invierno. Thea estuvo de acuerdo, ya pensando en lo que podrían plantar si despejaban más terreno. Al mediodía, la valla estaba revisada, el ganado, con agua, y la puerta de la cabaña, abierta al aire templado. Por primera vez en mucho tiempo, no había sensación de estar esperando el próximo golpe. Tenían lo que necesitaban y lo que habían elegido, y en el territorio, eso era más de lo que la mayoría concebía. Los problemas quedaban atrás. El suelo era firme bajo sus pies, y la vida que tenían por delante era suya para conservarla.